Hola, ¿qué tal? Esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra entrevista. En esta ocasión, aquí en Trascendi, tenemos de invitado a un personaje que estamos seguros va a ser mucho de su agrado. Es un personaje que aporta mucho a la cultura del esfuerzo, a la cultura de la creatividad. Un ejemplo, sin duda, de lo que se puede hacer en una industria que por mucho tiempo en nuestro país, lamentablemente, dejaba mucho que desear. Esta es la cultura del entretenimiento. Vamos pues con Fernando Robsar. Él y su hermano Billy han creado esta empresa con tanto éxito en el mundo ya, que es Lemon Studios. Vamos con él. Verdaderamente es un gusto poder platicar con alguien que es tan talentoso, que abarca tantos géneros dentro de la industria del entretenimiento, que lo mismo eres actor, que eres guionista, que eres director, que eres productor, que eres socio de una compañía productora muy importante en nuestro país, junto con Billy, que se han puesto al frente y han dicho, pues la crisis podrá ser para muchos, pero nosotros le entramos y vamos a competir con mercados incluso de cualquier parte del mundo. Eso me da mucho gusto y quisiera que poco a poco fuéramos tocando cada uno de estos temas. Pero si me lo permites, Fernando, ¿por qué no empezamos sabiendo que nos cuentes quién es Fernando Robsar? ¿Cómo empieza Fernando Robsar? ¿Qué pregunta más existencial? Bueno, primero que nada, 100% gracias. Me encanta estar aquí, me encanta platicar contigo. Me encantan tus adornos de ajedrez que tienes ahí atrás. Creo que yo yo juego ajedrez muy ligeramente hace tiempo, pero ahora no sé y creo que es relevante a lo que vamos a platicar, pero ahora que salió el Queen's Gambit en Netflix, esta Claro. serie, la venta de tableros de ajedrez creció exponencialmente en Amazon. La gente está buscando, de las búsquedas más comunes en Google es cómo aprendo a jugar ajedrez. Mis hijos quieren empezar a aprender a jugar ajedrez. Cuando yo les dije por años, oigan, ¿no quieren sentarse a aprender? Y me decían, no, ajedrez, qué aburrido. Y ahora que ha llegado al entretenimiento y la enseñanza llega por ahí, o por lo menos la curiosidad, pues ha cambiado el panorama. Y creo que ese es ya llegaremos a ese tema, pero creo que esa es la importancia, y creo que ese es el poder de a lo que tengo la fortuna de dedicarme, de poder dejar un mensaje, y poder dejar un mensaje ya sea positivo o negativo, poder motivar a la gente para en una dirección u otra. Y creo que también, como dice el hombre araña en el cómic, con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que el 2020 nos ha ido enseñando. Pero ¿quién es Fernando Robsar? Creo que es la primera vez que hablo en tercera persona, pero pues mira, yo soy muchas cosas, depende a quién le preguntes. O sea, soy hijo de una mamá trabajadora, exitosa, una mamá que nos crió como mamá y papá, una absoluta matriarca dentro de mi familia. Soy hermano de 6 otros seres humanos, hombres y mujeres, desde hermanos completos, hermanos medios, hermanastros, todo, y todo hemos hecho como una gran familia, como digo, liderado por mi mamá. Soy padre de 3 bellísimos seres humanos, adolescentes ya casi, 11, 13 y 15 de edad, 2 niñas y un niño, que considero que son los más grandes maestros que yo he tenido en mi vida y me siguen enseñando. Y en cuanto al ámbito, digamos, profesional, pues soy un cinéfilo que encontró la manera de dedicarme a esto. Encontré la manera de dedicarme a mi pasión, y encontré la manera, junto con mi hermano, de poder hacer lo que amo y lo que siempre amé desde que era niño, desde los primeros cortometrajes que yo hice con mi hermano cuando le robamos la cámara de video al marido de mi mamá. Desde ese momento empezamos Billy y yo a hacer cortometrajes, y siempre supe que eso es lo que quería. Pero creo que en el fondo, digo, también es interesante tu pregunta por en qué momento lo estás planteando. En el momento en el que creo que
si algo nos ha dado, además de, digamos, lo obvio, este año, el año pasado, el 2020, y lo que nos sigue entregando el 2021, es una seria curiosidad y una seria introspección para responder esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? Y esto es una oportunidad para cambiar una dirección en la que a lo mejor yo me sentía obligado a estar o presionado a estar o determinado a estar, o quizás es un momento perfecto para darle la vuelta y para volver a trazar un rumbo nuevo. Entonces, yo creo que para mí, personalmente, este año me ha dado la gran fortuna de darme cuenta que estoy en el camino en el que elegí estar, y que sí me estoy dedicando a lo que amo, y que sí estoy rodeado de la gente que quiero, y de que sí estoy, y de que lo valoro y lo agradezco todos los días. Entonces, pues es difícil la pregunta, pero supongo que soy un cinéfilo que ama a su familia. Si me permites, vámonos al inicio, porque entre tú y tu hermano Billy, de repente deciden emprender un camino que no sé si ustedes habían visualizado el éxito que iban a tener, pero que lo han tenido, y deciden iniciarlo dirigiendo una película que se llamó Matando Cabos, en donde, según he oído referencias, decías que le sirvió para aprender realmente a hacer un cine profesional, que fue un parteaguas en tu vida. A partir de él hay un antes y un después. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo llega Matando Cabos a tu vida? Pues mira, nosotros, Billy y yo, siempre hemos tenido esta curiosidad en conjunto de hacer cine y televisión. Desde que éramos niños hacemos peliculitas, cortometrajes, nosotros cuando éramos niños, como te mencioné, le robamos la cámara al marido de mi mamá, y juntos hicimos pues docenas o centenares de películas y cortos. Hacíamos noticieros, hacíamos reportajes, hacíamos telenovelas, hacíamos películas de acción, hacíamos shows de magia, y quien estuviera en mi casa esa semana se volvían nuestros actores, se volvían nuestro elenco. La gente sabía, nuestros amigos y primos y familiares sabían que si cometían el error de cruzar por donde estábamos nosotros, iban a acabar pasando la tarde actuando en una película nuestra. Entonces, Billy y yo siempre tuvimos esta inquietud, y sobre la marcha y conforme avanza la vida, uno va conociendo a gente que comparte esa inquietud contigo. Una tal persona es Tony Dalton, quien fue escritor y protagonista de Matando Cabos. Tony es alguien que nosotros conocimos desde que yo lo conocí como a los 13 años, porque fue a la escuela con mi hermano, y me sorprendía porque hablábamos del cine como si hubiéramos crecido en la misma casa viendo el mismo cine. Teníamos unas opiniones muy en línea, teníamos un criterio muy similar, y teníamos la misma, como que el mismo sentimiento de que el cine mexicano era muy deficiente, y que el cine mexicano no era un cine que admirábamos, no era un cine que veíamos, y era un cine que entendíamos por qué la gente le tenía un poquito de pena al cine mexicano en esa época. Te estoy hablando de a mediados de los 90s. A mediados de los 90s, si tú le decías a alguien, esa película se ve mexicana, lo que estaba diciendo es que esa película tenía mal sonido, o tenía mala luz, o estaba mal actuada. Estabas hablando, el decir se ve mexicano, hablando del cine, era una crítica a su calidad y a su técnica, ¿no? A la calidad estética o la calidad de historia que presentaba. De la misma forma, en ese entonces, para los que todavía recuerdan el DVD tenía regiones dependiendo de dónde estuvieras, y México era región 4. Y entonces la gente decía, este actor, es como Brad Pitt, región 4. Y entonces el región 4 también entró a la plática, refiriéndose al cine y a México como la versión deficiente de Estados Unidos. Entonces, todo esto ahora es algo que yo creo que en México nos ganamos a pulso. O sea, con las excepciones de
obviamente de Alfonso Arau, de Alejandro González Iñárritu, de Guillermo el Toro, incluso de los grandes cineastas de los 70s como Felipe Casals y como Ripstein, como Fons. Yo creo que en la época de los 80s y 90s, el cine mexicano se caracterizó por una calidad muy deficiente. Entonces, es difícil para dos hermanos que quieren dedicarse a esto y que tienen aspiraciones, porque ¿cuál es el cine que consumimos? El cine europeo, el cine asiático, el cine estadounidense. Esa es nuestra tirada. Pero ¿dónde vivimos? En un país que en 1998 hizo 7 películas en todo el año. Entonces, hacer 7 películas en el año y llamar eso tu industria, no se siente muy alentador para dos jóvenes de 19, 18 años que quieren hacer cine. Pero lo curioso fue lo siguiente: Tony Dalton, quien estaba en esa búsqueda igual y con esa inquietud igual y casi a punto de tirar la toalla, escribió un guión. Es más, escribió 20 páginas de un guión que se llamaba Matando Cabos. Nos mandó este guión. Yo estaba en ese entonces estudiando cine en Boston y mi hermano estaba estudiando comunicaciones en San Diego, California. Hablábamos todos los días, pero un día nos llega un correo y nos llega estas 20 páginas de Matando Cabos. Lo leemos y me dice Billy, esto es exactamente, no nada más es lo que nos encantaría hacer, o sea, la película que nos imaginamos formando parte, sino que también siento el tipo de película que debería de existir en el cine mexicano. Porque tiene humor, porque tiene acción, porque tiene un humor negro que es muy característico de México, porque toca el tema de la lucha libre como a través del personaje de Mascarita, como algo, o sea, no es un intento de hacer una película americana, que es donde muchos compañeros estaban diciendo, para que el cine mexicano le vaya bien, tiene que ser cine estadounidense, pero nada más hablado en español. Y lo que nosotros vimos en Matando Cabos fue una película auténticamente mexicana, pero con una ambición de película estadounidense. Entonces, le hablamos a Tony y le dijimos, nos encantan estas 20 páginas, por favor, mándanos más. Y Tony dijo, bueno, pero les voy a mandar más la semana que entra, pero dijeran estas 20 páginas. Y luego, a la siguiente semana nos mandaba otras 20 páginas. Y nosotros ya, nos encanta, queremos hacerla, ya mándanos el resto del guión. Lo que no sabíamos es que no existía el guión. Tony solamente había escrito 20 páginas, y cuando vio que nos gustó, se motivó a seguir escribiendo y sobre la marcha nos iba mandando páginas, y entonces se creó una especie como de que nosotros motivábamos a él a escribir y él nos motivaba a nosotros a considerar realmente mudarnos a México y empezar a hacer cine en este país. Ese fue cuando terminó de mandar el guión. El primer draft del guión, normalmente un guión pasa por muchas versiones, pero el primer draft de este guión fue el draft que filmamos. O sea, fue realmente una idea que tanto Tony Dalton como Alejandro Lozano, que también escribió y dirigió la película, y Krzysztof Rashinsky, que también escribió la película y actuó, era algo que ellos ya llevaban años masticando y llevaban años digiriendo y generando este interés por hacer esto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mudarnos a México, constituir una empresa y empezar a levantar financiamiento para una película. Ahora, creo que una de las cosas esenciales, ahora viéndolo para atrás, creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho a hacer Lemon y a hacer Matando Cabos como la hicimos, y se va a escuchar raro y no quiero sonar malinchista porque no lo soy en lo absoluto, pero cuando yo estudié cine en Estados Unidos, los americanos enseñan la industria del cine y enseñan cómo hacer una productora y te enseñan cómo mantener una productora y cómo involucrarte en el tema legal y cómo hacer un presupuesto y cómo hacer un desglose correcto y cómo hacer ventas internacionales y cómo entrar a mercados, porque ellos enseñan en iguales medidas la industria y la creatividad. Y las escuelas de cine en México enseñaban solamente la creatividad. Entonces, sacábamos un sinfín de directores talentosos y guionistas talentosos que no sabían pedir un estímulo fiscal, que no sabían hacer un presupuesto. Y entonces lo que tenemos es una industria con demasiados directores, pero una escasez de productores. Entonces, si nadie te produce tu película, pues tienes puros directores que querían hacer cine, pero ahora se dedican a la publicidad. Entonces, yo agradezco mucho haber estudiado cine en un lugar
que ve el cine como partes iguales de arte y de industria, porque eso es lo que nos ayudó a regresar a México y saber que necesitábamos constituir una empresa, hacer un presupuesto, hacer un desglose, buscar dónde había incentivos y fuentes de financiamiento y cómo ofrecer un riesgo manejable a inversionistas privados que le estaban invirtiendo de su bolsa a tu película y cómo ofrecerles un buen negocio y no nada más un fondo perdido. Entonces, siento que así fue como iniciamos. Ahora, te podría también hablar 3 horas de la producción de Matando Cabos, pero creo que, digo, en cuanto a los inicios, así estábamos. Bill y yo agarramos las maletas, llegamos a México, constituimos la empresa, nos mudamos a un consultorio dental, alquilamos un consultorio dental como oficina y ese fue la primera junta. Antes de llamarnos incluso Lemon, una cosa que teníamos muy clara es de qué sirve tener una productora que no ha hecho nada todavía y pues qué vamos a presumir si no hemos hecho nada. Mejor hagamos una película y después lancemos la productora con su primer producto. Entonces, realmente Lemon vino después de Matando Cabos. Oye, Fernando, en algún momento, digo, ya que me estás contando la época que les tocó a ustedes vivir, sí, francamente, mucho hay que olvidar de lo que se hizo en el cine mexicano en esa época, qué lejos de aquellas producciones en donde el cine mexicano tuvo su época de oro, verdaderamente, y en donde la calidad de esos cielos, por citar algunos, ¿no?, de muchos directores, y que incluso albergaron a Buñuel, que se vino aquí a hacer sus propias películas, etcétera, llamaban la atención en el mundo. Qué lejos estaba esa época. En donde les tocó a ustedes vivir, ¿no hubo un momento en que pensaron crear mejor esta productora, estos productos que van a realizar a partir de ella, mejor en los Estados Unidos y no en México? ¿Cómo fue que decidieron regresar al país y volver a estas raíces que de alguna forma pues son las que lo sustentan también? Pues mira, también una de las cosas que creo que es clave de haber estudiado allá es que también te das cuenta de muchas cosas y te capacitas muy bien y tienes muchas herramientas. Ahora, también es una realidad que entrar y penetrar el mercado estadounidense a los 22 años es difícil, porque ese mercado es también muy cerrado, es muy competido y tienes que, de alguna manera, Estados Unidos valora mucho el empezar, digamos, si tú quieres escribir una serie de televisión, tienes que empezar como el que trae los cafés al cuarto de escritores y un año después te ganas un asiento afuera de la mesa tomando notas y 2 años después te ganas un asiento en la mesa y hasta 4 o 5 años después te ganas la cabeza de la mesa. Y creo que también por algo funciona ese sistema. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que donde creo que todos veían un desierto sin vida en el cine mexicano al final de los 90s, lo que nosotros veíamos era pura oportunidad. Porque no es como que se habían hecho películas como Matando Cabos y no funcionaron. Como si la razón fuera que ningún cineasta logró encontrarle el pulso al cine mexicano. Yo creo que se dejó de intentar. Creo que los genios siguieron haciendo su cine y para ellos no hay época buena ni mala, porque un genio es un genio y ellos siguieron haciendo su cine y México siguió teniendo cineastas reconocidos en todas las décadas de nuestra historia. Pero la masa, o sea, la industria como tal, el grosso de la industria es la que no existía, porque también siento que como que se perdió ante las ficheras, las comedias sexuales, todos estos videohomes que empezaron a salir en los 80s y 90s, como que convirtieron al espectador o le dieron al espectador como una razón para rechazar el cine mexicano. Entonces, no sé si a ti te ha pasado esto, pero yo conozco gente que le decía, oye, ¿no quieres ir a ver tal película el viernes al cine? Y me decían, ¿es mexicana? Le decía, sí. Me decían, no, ya vi una película mexicana la semana pasada y estuvo pésima. Como si todos compartiéramos un mismo ADN. Incluso pasaba que la gente llega al cine y ve la cartelera y dice, ¿cuál quieres ver? ¿La de terror, la comedia, la drama o la mexicana? ¿En qué momento la mexicana se volvió su propio género? ¿En qué momento todas las películas mexicanas ahora comparten un ADN
En lugar de decir, ¿cuál veo la de terror? Perfecto, ¿cuál? ¿La mexicana o la estadounidense? Claro, La claro. mexicana es una nacionalidad, no es un género, pero pues ahí estábamos. Ahora, yo lo que siento es que lo que uno más valora en esta industria, y te lo digo ya con los años de experiencia, después de 17 años de Lemon, lo que uno más valora es cuando tiene un guión poderoso, interesante, un guión relevante, original en las manos. Eso es el activo más grande que un productor puede tener. Entonces, sentíamos que teniendo Matando Cabos en las manos, ya teníamos 5 pasos para adelante dados en la dirección de México. Si nosotros nos hubiéramos quedado en Estados Unidos, Matando Cabos hubiera sido una película cualquiera. Pero en México, Matando Cabos hablaba, no nada más, así como de alguna manera uno escucha que ciertas películas son como su carta de amor a su ciudad o a su país, como lo fue Roma con Cuarón o como lo es, digo, cualquier película para cineastas de todo el mundo. Yo creo que Matando Cabos sí fue como nuestra carta al cine mexicano que queríamos que despertara, al cine mexicano que queríamos que existiera, al cine mexicano que le pide el mismo precio de boleto al espectador para ver una de $200 millones o la pequeña Matando Cabos, y que realmente compitamos contra esas películas de $200 millones, que realmente le ganemos en taquilla, con originalidad, con historia, con calidad, y demostremos que de algo tiene que servir jugar de local en esta industria. O sea, el cine estadounidense es tan grande y tan penetrante que todos los países del mundo sienten que están jugando de visitante en su propio país y que el estar en tu estadio con tu gente no sirve de nada. Y yo creo que hay países que han demostrado lo contrario de eso. India es uno de ellos, Nigeria es uno de ellos, Corea del Sur es uno de ellos, ¿no? Son países y China definitivamente, son países que han logrado tener una industria local tan fuerte que la gente realmente valora y le pone en la misma balanza una película estadounidense y una película local, si no es que prefieren ver una película local. Ahora bien, a partir de entonces de Matando Cabos y que tuvo un éxito extraordinario, incluso en taquilla, que les revitó a ustedes mucho éxito y sobre todo yo creo que algo más importante, el reconocimiento al talento de que se podían hacer cosas diferentes. Ahí se forma Lemon Studios. Y Lemon Studios ha venido a partir de entonces creando una serie de producciones impresionantes y compitiendo con mercados tan diversos como los que acabas de mencionar, ya no solo con el local, ya no solo con Estados Unidos, sino incluso ahora, gracias a las plataformas, o no sé si decir gracias o no, pero por las plataformas tienen ustedes la posibilidad de estar compitiendo con series israelíes, de Corea, francesas, italianas, en fin, del mundo entero. Y han salido muy bien. Uno de los puntos creo que ha sido importantísimo para ustedes es aliarse con otras empresas. Empresas que vienen a aportar algo en lo que Lemon Studios todavía le faltaba un poco. Y han hecho grandes equipos. ¿Cómo han sido estas muestras? ¿Cómo han sido estos enlaces, esta creación con estas empresas? Pues mira, o sea, si uno piensa en una película es una colección de 100, 200 personas que todos los días se despiertan y todos van con un mismo fin. El ejemplo más claro que te podría hacer es como ser parte de una sinfónica, es como ser parte de una orquesta sinfónica. El violinista se despierta todos los días y su trabajo y su labor es el violín, su especialidad es el violín. No toca percusión, no toca trompeta, no toca cello, toca violín y esa es su especialidad. Pero cuando se junta con la orquesta, todos juntos en sus partes individuales componen una pieza nueva, una pieza única que depende y que es creada gracias al talento individual de todas estas personas. Entonces, así como el cine y cada toma, hay un momento muy mágico que es el momento entre acción y corte, es el momento entre que digo acción o digo corte o cualquier director o directora, existe un momento de magia donde miras el cuadro y te das cuenta la colección de visiones
que están formando esa misma pieza. Y ahora, creo que también en ese sentido, uno trae, uno siempre tiene que tener la voluntad y la humildad de trabajar con gente mejor que uno, porque eso es lo que te hace mejor. Si yo cuando dirijo como director, si yo supiera iluminar mejor que el director de fotografía, ¿para qué traigo director de fotografía? ¿Me entiendes? Si yo supiera confeccionar vestuario mejor que mi diseñadora de vestuario, pues ¿para qué la traigo? Y yo creo que siempre hemos procurado traer a gente que enriquece los proyectos, que enriquece el trabajo. Yo siento que una de las grandes fortunas que tuvimos de empezar tan temprano haciendo... Yo tenía 23 años cuando hicimos Matando Cabos, y una de las cosas que yo más agradezco de esa inexperiencia que tenía es que sentía que necesitaba preguntar todo, y sentía que necesitaba asegurarme de todo, y necesitaba tener el equipo alrededor de mí, digamos, con mayor experiencia por mi falta de experiencia. Y cuando hicimos Matando Cabos fue la primera película de Billy, mi primera película, la primera película de Alejandro, el director, la primera película de Tony Dalton, la primera película de Christoph y la primera película de nuestro director de fotografía. Entonces, ese era el equipo que empezó Matando Cabos. Entonces, te imaginarás cómo, cuando dijimos, ahora, ¿quién más vamos a invitar al equipo? Pues lo que dijimos es, olvídate quién más, necesitamos experiencia, necesitamos tablas, necesitamos kilometraje. Entonces, trajimos a gente pues, súper talentosa, empezando por Sandra Solares, que es una de las productoras más exitosas y más conocidas del país, que en su momento ella había producido Sexo, Pudor y Lágrimas, y Tu Mamá también, que eran películas que admirábamos mucho de esa época, donde sentíamos que había muy poco que ofrecer, pero Sandra tenía como la mirada en la calidad. Entonces trajimos a Sandra, a Emon O'Farrill, a Juan Uruchurtu, y un equipo de producción muy sólido. Y además de eso, pues también buscamos hacer alianzas con casas productoras, con canales. En el momento de Matando Cabos, nos acercamos a Televisa porque sabíamos que si tú querías que tu película, después de su corrida en cines, tuviera una gran audiencia, pues en el 2003 no había muchas opciones. O sea, tenías que encontrar esas alianzas de la televisión masiva, la televisión abierta, para que tu película pudiera tener una vida larga. Nos acercamos a Televisa, nos acercamos a Videocine, les encantó el guión, le apostaron, invirtieron, fueron un aliado desde ese momento hasta la última película que lanzamos. Casi siempre hemos estado con ellos, y ellos siempre han demostrado que creen en el cine mexicano y que creen que el cine mexicano no solo tiene una casa en el cine, sino en la televisión también. Entonces, como con Matando Cabos como lección, pues cada película ha ido pidiendo su propia estructura. Nos hemos aliado con productoras y distribuidoras españolas, y ahora cuando empezamos a hacer televisión, pues también nos hemos acercado a las grandes plataformas, principalmente a Netflix, pero también a Univision, también a Sony, y hemos logrado encontrar en ellos pues empresas gigantes, grandes creadores de contenido, de donde también tenemos mucho que aportar, porque siento que si lo que nosotros aportamos es a lo mejor un punto de vista nuevo, original, y somos más fáciles de adaptarnos a condiciones nuevas porque somos una productora más chica, lo que ellos tienen es lo contrario, tienen experiencia, solidez, tienen una variedad de contenido, y también podemos aprender mucho de ellos en cuanto a las tendencias del mercado, en cuanto a no nada más producir y cruzar los dedos y esperar que te vean, sino empezar a proactivamente producir contenido donde tú ya detectas que hay áreas de oportunidad en cuanto a demográficos, en cuanto a mercados. Antes de pasar a la siguiente etapa, cómo llegaron a estas plataformas, te quiero hacer una pregunta que me surge, porque es como la excusa perfecta de muchos cuando dicen es que soy muy joven y las empresas no creen en mí. Ustedes empezaron a una edad muy temprana, muy temprana, siendo muy jóvenes, pero demostrando que se podía. Fue difícil como joven Fernando, de ese Fernando que en ese momento
se presenta a dar a conocer lo que están haciendo, ¿qué gratos recuerdos te tiene? ¿Qué puedes aportarnos como un consejo para estos muchachos que están en ciernes apenas? Yo creo que la época de soy muy joven y las empresas no creen en mí ya no es tan relevante. O sea, ya no es, o sea, si tú te fijas en la edad promedio de los grandes empresarios de Silicon Valley, por ejemplo, no estamos hablando de que la edad media es 50, 60, 70 y necesitas décadas de experiencia para fundar Google, y para Facebook y para Twitter. O sea, cuando tú ya ves a estos directores de empresas, incluso este año nosotros, mi hermano y yo, formamos parte de un network de empresas llamado Endeavor. Mi hermano y yo este año nos unimos a Lemon Studios a la red de Endeavor, y en todas las pláticas que hemos tenido con los nuevos empresarios que están haciendo las empresas más ambiciosas del mundo, son empresarios de menos de 30 años. Lo que yo creo, honestamente, es que a lo mejor eso todavía es un remanente, ya sea de gente que quiere mantener ese sistema donde tu edad y tu experiencia iban por encima de tus ideas, pero creo que hoy el mundo empresarial se está abriendo a ideas nuevas de gente joven. Hay una tendencia en todo el mundo también, donde los CEOs de empresas tienen que tener, o es mejor que tengan, algún tipo de educación o entrenamiento en diseño y en creatividad y en las artes. Los grandes directores de empresas tienen que empezar a pensar creativamente. Y no te estoy hablando solo en el cine, en empresas de todo tipo. Mi madre, una de las múltiples cosas que ella ha hecho con su vida, fundó una universidad llamada Centro, que es una universidad de diseño, cine, televisión, que busca, desde que inició hace más de 10 años, profesionalizar la creatividad y busca darle a la creatividad un espacio en las juntas de consejo, y a la creatividad un espacio en las juntas de finanzas y en las juntas de administración. Y estos creativos que están entrando a estas empresas para sacudirlas desde adentro son gente joven. Entonces yo le diría a las personas que tienen dudas por su edad que hay dos cosas. Uno, yo creo que tienen que dedicarle ese tiempo que ahora le están dedicando a la preocupación, que se lo dediquen a la idea que tienen enfrente. Porque sí creo que tenemos un X número de energía para distribuir durante el día, y nosotros decidimos a qué se lo distribuimos. Y a veces la preocupación y el estrés y el miedo son una fuente, son un recipiente a donde se va nuestro tiempo y nuestra energía. Y de pronto no nos damos cuenta, ya se nos acabó el día y pasamos todo el día preocupados. Entonces hay que redistribuir a dónde colocamos nuestra energía, porque a lo que le damos energía le damos poder, y demos la energía a la idea que tenemos enfrente y presentémosla con toda la convicción del mundo. O sea, olvidemos la edad. La edad es un tema que vive en la imaginación. Yo creo que hay gente de 60 que piensa como gente que piensa más joven que alguien de 20. Y hay gente de 20 que ya piensa como que la vida se le acabó. Sí creo que es un tema que nosotros nos estamos inventando y a lo mejor viene del miedo, pero yo valoro muchísimo la energía a la hora del pitch. Digamos, cuando viene un guionista a presentarnos una historia, yo le pongo igual énfasis al qué idea me está presentando que al cómo lo está presentando. Porque ese es el capitán del barco, es la persona que va a llevar a cabo esta idea. Entonces, hay grandes intenciones que no llegan a ningún lado, hay grandes ideas que se quedan enterradas a la mitad del camino. Entonces, yo creo que las empresas hoy en día, y nosotros no somos la excepción, estamos apostándole a la gente, al igual que a las ideas. Entonces, pues no tengan miedo y vayan y presenten con convicción, y antes de entrar a esa junta, si les ayuda, respiren profundo y digan, no tengo 25 años. O sea, 25 años no me define. Lo que me va a definir es mi energía, mi pasión y mi idea. Muy bien. Matando Cabos fue el inicio.
A partir de ahí surgieron varios otros éxitos, digo, muchísimos. Rescataron Soldado, Pérez, muchas simpáticas, otras más profundas, etcétera. Pero de repente Lemon Studios también decidió incursionar en lo que son las series de televisión. Y aquí viene la competencia. Algunos dicen que es con otros que son más pesados que uno. Yo no sé si son más pesados o no son más pesados. Creo que es una cuestión de talento y creo que ustedes han salido muy bien. ¿Cómo les ha ido con esta nueva tecnología, con estas plataformas, con que ahora se graba y ya no se filma? ¿Cómo les ha ido en este sentido, Fernando? Mira, yo creo que la tecnología es una herramienta, no es una obligación. Yo creo que si te aporta algo, hay que entrar y hay que usarla. Pero si no aporta nada, hay avances tecnológicos en los que uno todavía no hay que meterse. La realidad virtual para nosotros es una de ellas. La realidad virtual y la realidad aumentada para nosotros es algo que nos llena de curiosidad a nivel personal. Mi hermano y yo lo usamos, lo investigamos, pero sabemos que todavía no hay un mercado en México para hacerlo. Entonces, también hay que escoger las batallas. O sea, a veces la tecnología emociona, pero a veces no está lista tampoco para que tú inviertas recursos humanos y recursos de la empresa en una nueva tecnología que todavía no tiene audiencia. Para nosotros, yo te podría decir que cuando nosotros hicimos nuestra primera serie, Netflix todavía mandaba películas solo en Estados Unidos por correo, vía DVD. Ese era el modelo de Netflix. Entonces no existían las plataformas, existía HBO como un canal premium y existía pues la televisión que conocemos en México. Nosotros teníamos una idea, porque una de las series que a nosotros más nos marcó de niños era una serie que se llamaba La Hora Marcada, que era una serie de capítulos unitarios de terror, donde trabajó Guillermo el Toro, donde trabajó Cuarón, o sea, donde trabajaron varios cineastas importantes en su momento por lo que proponía, porque era una televisión distinta. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es presentarle a Televisa un formato similar que se llamaba 13 Miedos, y cada capítulo exploraba un miedo de la condición humana. No necesariamente el miedo al zombie, sino el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo ¿sabes?, al poder, el miedo. Claro. Y entonces hicimos esta serie de capítulos de media hora, filmados en cine, para televisión abierta y para el Canal 5 de Televisa, cosa que era muy extraño para el modelo de Televisa permitir eso. Pero pues la verdad te digo que Televisa, como que hay algo en Televisa que siempre ha creído muchísimo en nosotros. Hicimos esta serie y entendimos lo que era llevar a cabo un proyecto de largo aliento, de varios episodios, con diferentes directores, con diferentes guionistas, y sin saberlo se volvió nuestra escuela para trabajar más adelante con HBO. Entendimos el formato, entendimos los tiempos, aprendimos mucho porque cometimos también muchos errores, y cuando llegó la oportunidad de, en un mercado de televisión, la gente estaba hablando mucho de HBO, porque HBO era los primeros en apostarle a México. A nivel internacional fue HBO, con la serie Capadocia. Entonces, cuando nosotros platicamos un día con HBO en alguno de los mercados, ellos habían visto 13 Miedos, habían visto Matando Cabos, y nos dieron los guiones de una serie llamada Señor Ávila para que nosotros hiciéramos un presupuesto. E hicimos un presupuesto, pero ¿un presupuesto de qué? Sería la pregunta, ¿no? Porque yo te puedo dar un guión, se lo doy a 10 productores y me llegan 10 números distintos, porque la pregunta no es el qué, sino el cómo. Entonces, yo desarrollé una biblia visual y estética de Señor Ávila, con la cual presupuestamos, la mandamos a HBO, y HBO dijo, sí, aprobado, háganla ustedes y quiero que quede así, como nos la están presentando. Entonces, de nada más una herramienta presupuestal, se convirtió en la biblia estética de la serie, y yo pues me llevé la cabeza de primero dirigir, producir y más adelante en las siguientes temporadas escribir esta serie de Señor Ávila, que fue para nosotros la escuela de la televisión, la escuela de las plataformas, la escuela de no tener que ir a pedalear. Estamos acostumbrados a ir a vender tu contenido país por país y, oye, que en Francia a lo mejor quieren Matando Cabos, mira que en Japón quieren sacar Kilómetro 31, no, ya sabes. Y entonces, de ser los productores que pasan un año produciendo y un año vendiendo, nos fuimos a ser los productores que solo producen,
porque la venta ya está hecha. Entonces nos dio oportunidad de subir nuestra eficiencia, nuestro nivel de producción, al grado que de pronto en un span de 3 años filmamos un par de películas, entre ellas Después de Lucía, junto con Michel Franco, donde Michel Franco ganó el Festival de Cannes, pero también produjimos 4 temporadas de Señor Ávila y 3 temporadas de Paramédicos para el Canal 11. Y entonces entendimos el cómo producir a una escala mayor sin sacrificar calidad y sin sacrificar, al final de cuentas, nuestro miedo era, o nuestra idea errónea era, entre más produzco, peor va a quedar, porque necesito enfocarme en el día a día. Y la realidad es que nos dimos cuenta que no necesariamente es el caso. No si tienes cabezas en cada equipo donde ellos ven que el proyecto es su único proyecto y su única prioridad. Entonces, logramos hacer eso todo esto antes de que llegara Netflix a México. Y cuando ganamos el Emmy internacional por Señor Ávila, empezó a producir Netflix en México Club de Cuervos. Cuando terminaron Club de Cuervos nos llamaron y nos dijeron, tenemos esta serie que estamos produciendo con Salma Hayek llamada Monarca, queremos que lean el guión, conozcan al creador de la serie y veamos si la quieren producir. Entonces leímos el guión, la verdad que fue una formalidad, porque cuando te dicen que si quieres trabajar con Salma y que si quieres trabajar con Netflix, la verdad para nosotros fue, sí, déjanos leer el guión y te damos nuestra respuesta. Y cuando colgamos hacíamos el baile, ya sabes, de que no lo podíamos creer. Y entonces obviamente dijimos que sí y entramos en el mundo del mundo masivo que es Netflix, porque Netflix con un botón llega a 193 países y Netflix con un botón hace que tú veas contenido local de Dinamarca y que los daneses vean producto local mexicano. Y Netflix también fue realmente, yo considero, el responsable por el resurgimiento de los documentales como género. El documental estaba perdido, lo encontrabas en pequeñas filmotecas o lo encontrabas en algunos cines selectos, pero el documental estaba muerto como medio hasta que llegó Netflix, y ahora el documental, o sea, con la ficción, es casi igual de interesante. O sea, ha logrado algo, unos cambios revolucionarios en cuanto a la industria, pero pues sí, cuando nosotros entramos a trabajar con Netflix, pues la oportunidad estaba ahí puesta, pero te digo, yo creo que es un poco como un equipo de fútbol. Imagínate a Lemon como un equipo de fútbol que estaba en tercera división y ahora en segunda, y de pronto está trabajando con Netflix y sube a primera división, pero la calidad del equipo se sigue midiendo en los 90 minutos que tú juegas ese partido. No importa si estás en primera o segunda o tercera, no importa si tu estadio está lleno o vacío, no importa si tienes patrocinadores o no, lo que importa es lo que tú hagas y cómo tú te desempeñas en los 90 minutos que tienes para jugar ese partido. Entonces, y por los 90 minutos obviamente me refiero a cada día de rodaje, a cada serie que hacemos, tenemos que tratarla como matando cabos. Tenemos que llegar al set con el fanatismo en el que llegamos y con el asombro de que tenemos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo. Y creo que si existiera una metodología en Lemon, es que para nosotros, y te lo digo, cada película, cada serie, cada proyecto de teatro, cada cosa que hemos hecho, para nosotros carga la misma energía que Matando Cabos. Hay que tratar cada proyecto como si fuera tu primero. Claro, pero aquí hay algo que me surge, Fernando, y que quiero planteártelo. Tú, al momento que nos estabas comentando de Matando Cabos, decías que era un producto que en México estaban seguros que iba a ser un exitazo y que en Estados Unidos simplemente sería una más de las películas, no mala, pero una más de las películas. Actualmente con Netflix, por ejemplo, que estamos hablando de esto, ustedes tienen que trabajar para mentalidades muy diversas, que lo mismo te puede ver una persona en la India, que otra en Corea, que otra en Francia, en Estados Unidos o en México. ¿Cómo? Porque ahora no tienen ustedes un solo crítico. Antes podíamos esperar la reseña, ahora tienen que esperar
la predilección de cada público, de cada zona. ¿Cómo se han preparado para esto? ¿Es una motivación muy fuerte? ¿Es una presión que por momentos los agobia? ¿Cómo lo plantean ustedes? Mira, es muy interesante, pero te voy a contar rápido una anécdota muy mal contado porque apenas lo recuerdo, pero Guillermo Arriaga, que es un escritor y director que yo admiro profundamente y un gran amigo y maestro de Lemon, me dijo en su momento, cuando él escribió la historia de Babel, para la película de Babel, y escribió la historia de los dos niños, sin mal no recuerdo, marroquíes, que sin querer le disparan a la turista americana, a Kate Blanchett. Eh, yo platiqué con él de esa historia porque me pareció que le escribió un marroquí, me pareció que le escribió a alguien que vive ahí, que conoce esas montañas, que sabe lo que esos niños piensan. Y platiqué con él, le dije, ¿cómo investigaste eso? Me dijo, yo nunca he ido a Marruecos, yo nunca hablé con un marroquí, yo nunca hablé con, o sea, mi preparación fue hacia una historia que podía pasar aquí o en Marruecos o en China o en Rusia o en cualquier lugar del mundo, porque su enfoque fue a la condición humana de estos dos niños, la condición humana de estos dos turistas, y eso es universal. Entonces, hay una parte donde yo creo que Monarca, por ejemplo, que es la última serie que hicimos con Netflix, Monarca es una serie que habla de la corrupción en México. Habla de la corrupción en México a nivel país, de la corrupción en México a nivel gobierno, a nivel corporativo y empresarial, a nivel familia y a nivel persona. Y es una familia jalisciense, es una familia de Tequila, Jalisco, es una familia que está batallando con las tradiciones del pasado y con el deseo de las nuevas generaciones de llevar una máquina a un rumbo nuevo, pero también es una serie que habla de los errores de nuestros padres y de los pecados de nuestras familias. Y creo que todas esas cosas son cosas que a mí me hablan de México y me hablan del país en el que vivo y me hablan del gobierno que tengo y me hablan del narcotráfico que nos abruma y me habla de las familias que con una mano repudian la corrupción en nuestro país y con la otra la justifican. Para mí es eso. Por alguna razón, una de las series más vistas en Nigeria cuando salió Monarca fue Monarca. Entonces yo digo, ¿qué hice yo para que los nigerianos reciban de una mejor manera Monarca? Nada. Lo único que yo hice fue contar una historia mexicana, una historia que yo considero que es particular y específicamente mexicana, pero que dentro de esa especificidad se encuentran temas y personajes universales para cualquier región, para cualquier país y para cualquier cultura. Yo pienso, uno de los grandes ídolos y héroes de Monarca, y de como que de alguna manera, siempre que yo empiezo un proyecto, como que tengo otro proyecto que guía, que es como mi luz en los tiempos inciertos, se vuelve como mi guía. Y normalmente es un proyecto pues de algún gran maestro, ¿no? Que se vuelve como que se vuelve tu santo o tu Virgen de Guadalupe a quien le consultas cosas cuando sientes que tu camino está medio perdido. Para mí, para Monarca, el proyecto fue El Padrino de Francis Ford Coppola. Para mí fue esa luz que a mí me enseñó, me dijo, mira, si Francis Ford Coppola pudo contar la historia de una familia italiana en Estados Unidos, perteneciente a la mafia, y las generaciones y las relaciones entre ellos, y de alguna manera yo a los 12 años me sentí identificado con esa historia en México, entonces Coppola no escribió esa película para que los franceses le entendieran o para que los ingleses le entendieran. Él escribió la historia de una familia. ¿Y qué hay más universal que una familia? Entonces, curiosamente, ahora que existe el abanico para hablar con 193 países, creo que lo que más está buscando Netflix no son historias genéricas que pueden medio encajar en varios mercados, sino están buscando historias sumamente específicas. Historias no que pasen en el gran genérico México, sino en Tequila, Jalisco, que hablan de una corrupción de que quizás en el genérico gobierno, no, en las elecciones presidenciales. Entonces creo que es muy interesante porque es contraintuitivo.
yo pensaba en un momento que sí tenía que no hablar de cosas tan específicas porque te corría el riesgo de perder público, porque la gente no creció en México y diría, pues yo no sé cómo funciona en México, le cambio y ya no tengo que seguir viendo esto. Curiosamente, Netflix siempre nos ha empujado a hablar de temas sumamente específicos y de alguna manera apostarle a que lo universal será en los personajes y en los conflictos de la familia Carranza, en el caso de Monarca. Tomando en cuenta esta universalidad de la que estás hablando y de la que no somos tan distintos en un lugar que en otro. A final de cuentas, somos seres humanos que comparten muchos sentimientos, muchos anhelos y muchísimas preocupaciones también. Para ti, ¿qué significa trascender? Para mí trascender, ya sea a nivel personal o a nivel película, es evolucionar, es cambiar de forma, es convertirse en otra cosa. Lo que fue Matando Cabos para mí no es lo que es Matando Cabos para alguien que ve Matando Cabos hoy. Lo que Lemon es para mí no es lo que Lemon es para nadie más. Incluso lo que un ser humano es en vida, 50 años después se vuelve otra cosa, la historia de un país, la cosa. Entonces yo siento que existe, cuando una cosa evoluciona y se convierte en otra cosa porque ahora la recibe la perspectiva y el punto de vista de alguien más, y cambia su intención, y porque ya no tiene que ver con la persona que originó, ni el movimiento, ni la empresa, ni el mensaje, ni la canción, ni la película. Ya se volvió otra cosa. Creo que es cuando trasciende. Cuando Francis Ford Coppola jamás pensó en que iba a motivar a un niño en México a convertirse en cineasta, pero pasó, y justamente pasó, y esa película se volvió mi enseñanza y mi ejemplo para hacer una serie de televisión para Netflix. Siento que El Padrino trascendió. Cambia de forma, cambia de significado, y es como cuando uno se entrega al universo para ser utilizado por alguien más, por otro motivo, y continuar un camino, pues siento que es cuando alguien trasciende o cuando algo trasciende. Fernando, muchas gracias de veras por esta entrevista en Trascendi. Te agradecemos este tiempo que te has dado en estos momentos tan difíciles, tan ajetreados, de encierro, etcétera, pero muy gentil por habernos compartido esta visión que creo que es la que debemos de compartir en muchas instancias. Gracias, Fernando. Lo agradezco muchísimo a todo el equipo ahí en Trascendi, muchas gracias. Y creo que estos espacios son importantísimos porque justamente ante la separación busquemos maneras de dialogar y de tener conversaciones y de enriquecer a través de experiencias propias y de otros, y reconocer que en este mundo nunca dejamos de ser alumnos, y entonces tenemos que aprovechar estos espacios para aprender lo más que podamos. Te lo agradezco muchísimo, fue un placer, y cuando quieras aquí estamos. Gracias, te tomamos la palabra. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Amigos, esto es Trascendi. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.